En la fiesta de cumpleaños de mi prima, mi hermana repartió recuerdos a todos los que consideraba importantes. Mis hijas recibieron una bolsa de regalo con una nota adhesiva que decía: «Esfuérzate más el año que viene». No armamos un escándalo. Simplemente nos marchamos en silencio a la mañana siguiente. Más tarde, mi hermana abrió la puerta de su casa y gritó tan fuerte que un vecino terminó llamando a la policía. Ojalá pudiera decir que me sorprendió. Ojalá pudiera decir que cuando vi lo que recibió mi hija, se me encogió el corazón o se me paró el mundo, como en esas escenas dramáticas de las películas. Pero sinceramente, fue algo que había estado esperando. No con un deseo ni optimismo, sino con esa sensación de desánimo que se siente cuando finalmente llega lo inevitable. La fiesta tuvo lugar en casa de mi hermana, un lugar que parecía sacado de un tablero de sueños de Pinterest, exhibiciones de globos gigantes coordinados en tonos a juego, una estación de postres tan elaborada que parecía tener un publicista. Las gemelas del cumpleaños llevaban camisetas coordinadas con la leyenda «Nacidas para brillar». Los niños corrían como locos con bolsitas de fiesta bordadas agarradas como si fueran cofres del tesoro. Mi hija se aferró a la mía. Tiene 7 años. Llevaba la diadema brillante que ella misma había elegido esa mañana, la que, en sus palabras, la hacía sentir como una galaxia. Había estado ansiosa antes de que llegáramos, como siempre le pasa en grupos grandes, pero practicó decir feliz cumpleaños 2 veces durante el viaje. Incluso hizo 2 tarjetitas, una para cada primo, les dibujó estrellas con cuidado y las firmó con cariño. Estaba orgullosa de ellas solo por entrar. Mi esposo y yo nos quedamos cerca de la mesa de la merienda, charlando incómodamente con gente que apenas reconocíamos. Intenté no darme cuenta de que mi hermana apenas nos miraba. Cómo mi mamá me dedicó esa sonrisa rígida de advertencia que significaba que no hiciera un escándalo. Como mi papá asintió con la cabeza antes de volver a cortar el jamón con precisión quirúrgica. Luego llegaron las bolsas de regalo, cada una decorada con nombres brillantes, peluches, varitas de burbujas, botellas de agua personalizadas y llaveros pequeños con la inicial del niño. Uno a uno, los niños se iluminaron y las devoraron como si fuera la mañana de Navidad. Finalmente, le entregaron una a mi hija. Una simple bolsa de papel blanca, sin brillo, sin nombre, solo una nota adhesiva torcida pegada al frente con la inconfundible letra de mi hermana. «Esfuérzate más el año que viene». Mi hija la miró como si intentara entenderla de otra manera, como si tal vez hubiera algo dentro que le diera sentido. Metió la mano, un crayón roto, una goma de borrar vieja y un caramelo de menta que parecía haber estado enterrado en el bolso de alguien durante semanas. Eso era todo. Vi cómo se le cerraba la garganta. Me miró y sentí su pequeña mano acercarse a la mía, como preparándose para el impacto, como si pensara que tal vez había hecho algo mal. Entonces los adultos se rieron. Mi hermana fue la primera. Esa risa fuerte y mordaz que suelta cuando quiere demostrar que lleva las riendas. Últimamente se ha portado mal, dijo, quitándole importancia con un gesto como si fuera gracioso, interrumpiendo, contestando, llorando por nimiedades. Es solo una pequeña llamada de atención. Mi madre rió con sinceridad. ¿Le hace bien? La abrazas demasiado. Incluso mi papá gruñó una risita como si fuera algo incómodo pero inofensivo. Los otros niños también se rieron. No entendían por qué los niños nunca lo hacen, pero siguieron el ejemplo. Mi hija sonrió con esa sonrisa tensa y temblorosa que tienen los niños cuando intentan no llorar. Mi esposo me miró, no con sorpresa, sino con una expresión más tranquila y firme. Se agachó junto a ella, le quitó la bolsa con cuidado y dijo: «No necesitas esto, vamos a comprar un pastel de verdad». Nos pusimos de pie. No dije nada. Él tampoco. La tomamos de la mano y salimos de aquella casa como si saliéramos de un edificio en llamas. Nadie intentó detenernos, nadie nos gritó, ni siquiera mi hermana en casa.
Mi hija se sentó en el sofá y se quedó mirando las estrellas brillantes de sus tarjetas de cumpleaños como si fueran a reorganizarse para justificar su pregunta. ¿Sería porque no di las gracias lo suficientemente rápido? Dije que no, cariño. Era porque a algunos se les olvida ser amables. Ella asintió. Apretó las tarjetas contra su pecho como si fueran a proteger su corazón. Se durmió en el sofá, acurrucada bajo la suave manta que su padre le regaló la Navidad pasada. Esa que dice: estás a salvo, eres fuerte, eres amada. Me senté en la cocina mientras mi esposo preparaba el té. Ninguno de los dos dijo mucho. No hacía falta. Esto no era nuevo, simplemente definitivo. Después de un rato, dijo: pausé los pagos. El alquiler, la tarjeta del supermercado, el fondo de la luz, todo. Asentí. Abrí el cajón donde guardábamos las cosas importantes y saqué la carpeta. Había ido añadiendo cosas discretamente a lo largo de los años: mensajes de texto, fotos, una copia impresa del correo electrónico donde mi hermana me pidió si podía cuidar a sus hijos durante una semana para que pudiera darse un muy necesario viaje de reconexión en solitario. Los recibos de Venmo, aquel donde pagué el impuesto predial de nuestros padres, y decían: te lo devolveremos después del crucero. La carpeta era gruesa. Añadí una última cosa, la nota adhesiva: esfuérzate más el año que viene. La guardé en una funda transparente justo encima. Mi marido me observaba, sin decir palabra, pero cuando lo miré, asintió. No como si alguien diera permiso, como si alguien dijera: por fin, mañana por la mañana, dejé algo discretamente. Sin mensaje, sin confrontación, solo la verdad. Querían darle una lección a mi hija. Bien. Estaban a punto de aprender una también. No empezó con mi hija. Eso es lo que realmente duele. Nunca debería haberle llegado. Debería haber estado segura, protegida y amada por toda su familia, no solo por la que la vio nacer. Pero empezó mucho antes que ella. Empezó conmigo. Crecer en mi casa significaba aprender a actuar, a transformarme en la versión infantil que menos críticas recibiera ese día. Significaba leer la habitación antes de aprender a leer un libro. Significaba que el silencio era más seguro que la honestidad y que fingir felicidad era más fácil que explicar por qué no lo eras. Emma siempre fue la favorita, algo que nunca se decía en voz alta, no directamente. Pero no tenía por qué ser así. Estaba en el tono de voz que usaban mis padres cuando le hablaban, en la forma en que se alegraban con sus historias, incluso cuando eran aburridas, en la forma en que reconocían mis logros con una distracción que es buena. Aunque los triunfos más pequeños de Emma se celebraron con un pastel y 50 mensajes de texto para el grupo familiar, recuerdo que una vez, en tercer grado, llegué a casa con un certificado de asistencia perfecta en la mano. Había luchado contra resfriados y dolores de estómago solo para conseguirlo. Se lo entregué a mi madre con orgullo y ella apenas lo miró antes de decir: Emma fue elegida estudiante del mes. ¿Sabes? Eso es mucho más importante. Cuando traje a casa una nota media en matemáticas, una materia con la que había batallado durante meses, mi papá dijo: tu hermana nunca trajo a casa menos de una A cuando me tocó el papel principal en la obra de teatro del colegio. No vinieron. Emma tenía un partido de voleibol, un partido de práctica, ni siquiera un torneo, pero era importante para ella. Así que dijeron que intentarían ir al siguiente. Nunca lo hicieron. Los cumpleaños eran lo peor. Mis fiestas siempre eran celebraciones conjuntas con Emma, aunque nuestros cumpleaños se llevaban a cabo con casi 2 meses de diferencia. Un año, mi nombre fue una ocurrencia tardía en el pastel. Nos dieron un regalo para compartir, unos patines en línea, del tamaño de Emma. Siempre era demasiado o demasiado poco, demasiado callado, demasiado dramático, demasiado tímido, demasiado testarudo. Lloraba con demasiada facilidad. Hacía demasiadas preguntas y reflexionaba. Me enfurruñaba. No sonreía lo suficiente. No sonreía de la forma correcta.
No había moretones ni gritos, solo un zumbido constante por no estar a la altura y que luego me dijeran que era sensible por darme cuenta. A los 15 años llegué a casa llorando después de que un profesor me acusara de copiar en un examen. No lo había hecho. Estaba devastada. La respuesta de mi madre fue: bueno, sí que eres muy reservada. Quizás la próxima vez parezcas sospechosa. Intenta sonreír más y actuar con normalidad. A los 17 años, por fin tuve el valor de contárselo a mis padres. Pensé que podría estar deprimida. Mi madre puso los ojos en blanco y dijo: esa es la nueva moda, ¿no? Todos creen que están deprimidos. Solo están aburridos. Búscate un pasatiempo. Emma me dijo que estaba siendo dramática, luego me pidió prestado el cargador del teléfono y nunca lo devolví. Para cuando me fui a la universidad, estaba paralizada. No esperaba que vinieran el día de la mudanza, y no me decepcionaron. Me enviaron una tarjeta con una semana de retraso con 25 años y una nota adhesiva que decía: no lo malgastes, no lo malgasté. Terminé la escuela, fui a terapia, aprendí a identificar las cosas, la negligencia emocional, la búsqueda de chivos expiatorios, el control pasivo-agresivo. Aprendí a desaprenderlo cuando conocí a mi esposo. Todavía cargaba con el miedo a ser demasiado. Incluso me disculpé una vez por llorar durante una película. No le dio mucha importancia. Me dio un pañuelo y dijo: esa escena me impactó, ¿verdad? Como si fuera lo más natural del mundo. Fue la primera persona que me preguntó qué quería para mi cumpleaños. Y no solo preguntó, sino que acertó. No porque lo adivinara, sino porque me escuchó de verdad. Cuando le hablé de mi familia, suavicé la verdad, lo hice parecer excéntrico en lugar de ofensivo. No se inmiscuyó, pero después de conocerlos, me apretó la mano suavemente por debajo de la mesa al terminar la cena y dijo: no exagerabas. Dejé que mi familia volviera a mi vida cuando nació nuestra hija. Quería que creciera con una familia numerosa, primos, tradiciones navideñas y abuelos. Quería que tuviera la infancia que yo nunca tuve. Al principio, los comentarios eran sutiles. Mi hermana comentaba sobre la ropa de mi hija. Se viste un poco diferente, ¿verdad? Mi madre insistía en que le diera cariño a la fuerza. No seas grosera, cariño. Dale un abrazo como Dios manda al tío Bill. Mi padre se burlaba de ella cuando lloraba por los ruidos fuertes. Tendrá que hacerse más fuerte si quiere sobrevivir en esta familia. Intenté explicárselo. Les dije que tenía dificultades para procesar los sentidos, que necesitaba comprensión, no burla, que estaba haciendo todo lo posible. Me ignoraron, pusieron los ojos en blanco. Exageras, dijeron. Emma me acusó de ser un padre descuidado, afirmó que estaba criando a una futura presa fácil, y en cuanto empecé a poner límites, me convertí en el problema. Me etiquetaron como el problema, la difícil, la dramática. Cada vez que defendía a mi hija, me enfrentaban a las mismas armas que antes usaban conmigo: desdén, sarcasmo, indiferencia. A veces incluso actuaban como si me hubieran dado una paliza, lo cual me dolía aún más. Solo quiere sentirse importante, oí una vez a mi madre susurrarle a Emma sin saber que yo la oía. Déjala, dijo, como si defender a mi hija fuera una fase pasajera o una crisis nerviosa. Y lo dejé pasar más veces de las que podría contar porque una parte de mí aún esperaba que cambiaran, que por fin la comprendieran, que por fin la vieran. Pero nunca lo hicieron. Solo se veían a sí mismos, su necesidad de sentir que tenían el control, su obsesión con la jerarquía familiar. Mi hija no era una persona para ellos, era la siguiente en la fila para recibir el mismo trato que me dieron a mí. Solo que esta vez lo reconocí, y esta vez tenía una opción. Podía seguir dándoles oportunidades para que la debilitaran como lo hicieron conmigo, o podría terminarlo. La elegí. Me elegí a mí. Y mañana entenderán exactamente lo que eso significa. No dormimos mucho esa noche. Mi hija finalmente se durmió, todavía agarrando con sus deditos la tarjeta de cumpleaños que había hecho para sus primos. Me quedé despierta en el sofá, mirando el cursor parpadeante en mi pantalla,
retándome a terminar lo que había empezado. A las 4:07 m. Le escribí un correo al casero, el que administra el dúplex donde vive mi hermana. Le expliqué que ya no pagaría el suplemento mensual que habíamos acordado. Nunca se documentó oficialmente, pero el casero sabía mi nombre y sabía que el alquiler siempre salía de nuestra cuenta bancaria. Su respuesta llegó en 20 minutos. Entendido. Le informaré del saldo actualizado hoy. A las 4:06 m en punto, mi esposo empezó a redactar la carta a la compañía de préstamos sobre el auto. Nuestros nombres estaban en la documentación. Nuestro crédito estaba en juego. Nuestro dinero había cubierto el enganche. Emma había incumplido 2 veces antes de que interviniéramos. Esta vez no intervinimos. Salimos a las 6:02 am. Lo imprimimos todo. Mensajes de texto, capturas de pantalla de mensajes grupales donde decían que mi hija era difícil, donde Emma escribió, va a ser igualita a su mamá, hipersensible y agotadora. Incluso había una nota de voz, un video de la Navidad de hace 2 años, cuando mi madre, sin darse cuenta de que mi esposo estaba grabando un momento familiar para la posteridad, se inclinó hacia Emma y le dijo, no te molestes en comprarle nada bonito. De todas formas, nunca lo aprecia. Ya hablaban de mí a las 7:02 m. Estaba todo en la carpeta, etiquetado, anotado, atado con una cinta carmesí que encontré en el cajón de los trastos, una cinta del cumpleaños de uno de los hijos de Emma. No lo planeé. Simplemente me pareció apropiado. A las 7:30 fuimos en coche a casa de mi hermana. Sin palabras, solo el sobre. Mi esposo lo dejó con cuidado en el felpudo. Tocamos el timbre y nos fuimos. Estábamos a mitad de la calle cuando lo oímos. El grito, desenfrenado, le salió como si llevara años viviendo en su garganta. No me giré. Mi esposo agarró el volante con más fuerza y, por un instante, sonrió. Más tarde, me enteré de que el vecino salió en bata, pensando que alguien había resultado herido. Llamó a la policía cuando vio a Emma en el jardín delantero, con la cara roja y frenética, agarrando la carpeta como si fuera radiactiva. Cuando llegaron los agentes, ella intentó decirles que era acoso, que su hermana, la loca, intentaba destruirle la vida. Ojearon la carpeta y luego, con calma, le dijeron que era un asunto civil, nada ilegal, nada que valiera la pena escalar. Esta es la verdad. Al mediodía, mi teléfono había explotado. 38 mensajes de mi hermana. Los primeros eran en mayúsculas, despotricantes. ¿Qué demonios te pasa? ¿Te parece gracioso? Luego vino la culpa. Somos familia. No puedes hacernos esto. Luego las súplicas. Por favor, no puedes dejar de pagar así por una broma. Luego las amenazas. Si no te llevas esto, te arrepentirás de que se haya ido. Mi madre llamó 4 veces y dejó un mensaje de voz a la tercera. Has ido demasiado lejos. Esta familia siempre ha tenido problemas, pero acabas de encender una cerilla. ¿Qué quieres de nosotros? Parecía más enfadada que arrepentida. No respondí. En cambio, envié la versión digital de la carpeta a nuestros parientes lejanos, mis tías, mis tíos, mis primos. Sin comentarios, solo un asunto simple por si alguna vez te preguntaste por qué dejamos de ir al final del día. Recibí 20 respuestas. La mitad eran algo así como no tenía ni idea. Un primo envió una sola línea. Bien por ti. El verdadero lío empezó 2 semanas después. El casero cumplió. Emma tenía 30 días para pagar el total o enfrentarse al desalojo. La compañía de préstamos marcó el auto. Sus pagos atrasados provocaron una revisión y recibió una advertencia. Mi esposo sonrió al ver la notificación. Mis padres llamaron a mi esposo. No yo, a mi esposo. No nos hará caso, dijo mi mamá. Pero quizá te haga caso a ti. Dile que lo sentimos. Dile que no tiene por qué hacer esto. Le dijo la verdad. Ella no les está haciendo esto. Se lo hicieron ustedes mismos. Aparecieron en nuestra casa a la mañana siguiente. Mi hija los vio por la ventana. Se puso pálida. Los recibí en la puerta. No los dejé entrar. Solo queremos hablar.
dijo mi papá. Esto se está saliendo de control. No, dije que esto se llama consecuencias. Mi mamá intentó llorar. No hubo lágrimas. No me moví. Dejaron una tarjeta en el buzón. Una de esas típicas de condolencias decía: «Extrañamos a nuestra familia». La devolví con una nota adhesiva. Yo también. Y luego volví adentro, donde mi hija estaba leyendo en el sofá, con las piernas bajo una manta y el rostro sereno. Ella levantó la vista y preguntó: ¿Estaban enojados? Negué con la cabeza. Eran ruidosos. No es lo mismo. Ella asintió. Esa noche mi esposo nos llevó a tomar un helado. No celebramos, solo respiramos. Pero en esa respiración silenciosa había algo nuevo: paz. Y fue un ruido infernal durante una semana. Había silencio, o mejor dicho, una rabia silenciosa zumbando bajo la superficie. Mi hermana se puso furiosa. Claro, pero después del grito inicial, la lluvia de mensajes y los intentos fallidos de culpar a la gente, todo se volvió negro por un momento. Pensé que quizá era eso, quizá por fin habían captado el mensaje. No fue así. 10 días después de la entrega de carpetas en la puerta principal, mi hija llegó a casa del colegio con una nota de Emma en la mochila. Estaba en papel pastel con corazoncitos en los bordes, como si fuera para un niño. El mensaje era breve. Si alguna vez te sientes triste o confundido, recuerda que la tía Emma te quiere. Puedes llamarme cuando quieras, incluso si tu mamá te dice que no. Mi hija me miró confundida. ¿Habré hecho algo mal? Sentí que la furia me subía a la garganta sin poder contenerla. Ya no se trataba solo de límites, era manipulación, dirigida, deliberada y baja. Llamé a la escuela de inmediato. Resulta que mi hermana había usado el nombre de una amiga para tener acceso y dejar algo. Se lo llevaron a una sobrina, sin verificación de identidad, sin supervisión, solo una sonrisa pegajosa y un nombre. Esa tarde, presenté una orden formal de no contacto con la escuela, el distrito y la policía. Envié una orden de cese y desistimiento a mi hermana y a mis padres. Mi abogado envió un mensaje de seguimiento. 2 días después, una cuenta falsa empezó a etiquetarme en redes sociales, llamándome desagradecida y publicando fotos borrosas de mi infancia con subtítulos como «Hay gente que olvida quién la crió». Otro mensaje anónimo decía: «Recuerda que los niños crecen algún día. Ella sabrá lo que hiciste». Esa fue la última grieta. Le envié todo a mi abogado, quien lo reenvió a la policía. Mi hermana publicó una selfie, llorando con el título «Cuando tu familia te ataca», lo que dio pie a un desfile de condolencias hasta que la verdad empezó a filtrarse silenciosamente. Una tía, luego una prima, luego otra. Se reprodujeron capturas de pantalla de las primas y mensajes de voz que circulaban. La gente veía los recibos igual que yo. Mis padres no lo tomaron bien. Intentaron animar a la familia con una videollamada de emergencia por Zoom. No fui, pero al parecer cuando alguien preguntó por qué no me habían invitado al cumpleaños del abuelo el año pasado, mi madre se quedó paralizada. Alguien más preguntó por qué Emma había estado usando dinero del fondo de emergencia familiar si era la única con ingresos estables. Otro preguntó sobre el incidente del cumpleaños, si la historia que circulaba era cierta. Lo era. Al final de la llamada, 4 personas habían salido silenciosamente de la reunión. Mis padres dejaron de compartir fotos de eventos familiares en línea. Mi hermana desactivó su cuenta. Entonces llegó la carta, una divagación desesperada de mi madre escrita con tinta azul en papel personalizado. La familia es complicada. Cometimos errores, pero al final somos todo lo que tenemos. No castigues a todos eternamente por un malentendido. Tu hija lamentará la distancia y tú también. No respondí. En cambio, enmarqué la carta y la colgué junto a la nota adhesiva que lo empezó todo. Esfuérzate más el año que viene. Luego, ayudé a mi hija a colgar luces de colores alrededor de su nueva cama. Eligió las suaves, las que cambian de color lentamente, como si respiraran. Su respiración también había cambiado. Ahora era más suave, más tranquila, no tan tensa como antes.
Hizo 2 nuevas amigas de la clase de arte, chicas amables y curiosas que no se reían cuando necesitaba tapones para los oídos o un momento de tranquilidad. Empezó a dormir del tirón. Una mañana me dijo, «Ya no siento que mi corazón late fuerte». La abracé tan fuerte que soltó un pequeño chillido, y entonces ocurrió algo más. Al final del curso escolar, su clase celebró un día familiar. Los alumnos podían invitar a un adulto a compartir galletas y mostrar su arte. Me eligió a mí, por supuesto. Su proyecto artístico era una pintura. Espirales abstractos de galaxias y cometas de un rosa suave. En la esquina, con pintura negra, había escrito, «Más vale seguro que grande». De camino a casa, le pregunté si quería parar a tomar un helado. Dijo que sí, pero hizo una pausa. «Mamá, sí, cariño, hiciste lo correcto. Aunque digan que eres mala, aunque nunca vuelvan a hablarnos, hiciste lo correcto». Parpadeé para quitarme la opresión de la garganta. «Gracias, cariño, eso lo es todo». Se recostó en su asiento con una sonrisa discreta. Más tarde esa noche, revisé mi correo electrónico una última vez antes de acostarme. Había un nuevo mensaje de Emma. Sin asunto, sin saludo, solo 6 palabras. «¿Estás contenta ahora?» «Ganaste». No le respondí. No hacía falta. Pero se equivocó. No gané. Me marché. Y por primera vez en mi vida, no miré atrás. Quizás me pasé. Quizás no fui lo suficientemente lejos. A veces todavía pienso si debería haber dicho algo más esa noche en la fiesta, o si irme en silencio fue en realidad lo más ruidoso que he hecho en mi vida. Me pregunto qué recordará mi hija algún día, y sobre todo, qué no tendrá que desaprender porque lo detuve a tiempo. Pero ahora quiero preguntarte, si fuera tu hija, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías alejado? ¿Te habrías resistido con más fuerza? ¿Lo habrías dejado ir por completo? Cuéntame en los comentarios qué decisión habrías tomado. ¿Tomé la decisión correcta? ¿O me pasé? Y si quieres más historias como esta, crudas, reales y honestas, suscríbete.